al 44. Amén. Y dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía abrir los ojos al ciego? Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriese? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada de manos y de los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y déjenle ir. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Pueden sentarse. Quiero hablar bajo el tema la actitud correcta. He leído casi todo el capítulo, ¿verdad? Una historia un poco larga, pero para que se entienda, ¿verdad? Para que ellos refrescar un poco la memoria de la historia. Quiero concentrarme solo en una parte de lo que hemos leído. En la vida, creo que la actitud que uno tiene como ser humano cuenta bastante. Por ejemplo, cuando uno va a conseguir empleo, aquella persona, por más que tenga un currículo muy bueno, si no lleva una buena actitud, no lo contratan. Si uno no tiene una buena actitud para algo secular, claro está, no le contratan, no se le abren puertas,
incluso las personas, los vecinos, lo tachan de ciertas cosas. Por ejemplo, no hay que confundir el carácter con las actitudes. El carácter es algo que en cierta manera nos hace ser la persona que somos. El carácter por ejemplo, es enojado, es alegre, es risueño, pero de una manera superficial. Sin embargo, las actitudes son selectivas, son elegibles. ¿A qué me refiero? Que usted, en base al entorno, usted actúa de esa manera. Entonces, nosotros, a lo que quiero decir es que nosotros podemos elegir nuestra actitud en el momento. Por ejemplo, si hay un momento de tristeza en por ejemplo, algún familiar muerto, algo que sucedió, que está triste, hay alguien que está enfermo, usted la actitud que tome de tristeza, porque entre todos en un mismo sentir sienten esa tristeza, sienten el dolor, tanto en soledad como en conjunto. Entonces, la actitud que uno tome es de tristeza. Nunca va a haber alguien riéndose en medio de la tristeza si todos los demás están así. Entonces, la actitud es elegible. Nosotros elegimos cómo ponernos. Sin embargo, el carácter es algo que nos define quiénes somos. Entonces, es la diferencia. La actitud nosotros la tomamos. Por ejemplo, si hay alguien que es enojado o si alguien le dice algo, por ejemplo, una pelea. En una pelea usted puede tomar la actitud de ser sabio y prudente y calmar ese fuego que trae aquella persona, o puede enojarse con esa persona. Entonces puede tomar dos caminos y pueden haber dos resultados diferentes. Puede ser que si usted calma esa tempestad que trae X o Y hermano, por ejemplo, en ese pleito, usted puede cambiar esa atmósfera completa de ahí, y ya en vez de salir peleados, ya se ponen a hablar, ya se ponen a discutir en el sentido de resolver el problema. Pero si uno se pone, como dice en buen salvadoreño, de tú a tú, termina más peor todavía el problema. Entonces, eso es en el ámbito secular y también en el ámbito cristiano, espiritual. Entonces, la actitud nosotros dependemos mucho de la actitud en la vida secular. También eso aplicándolo en la vida espiritual también es lo mismo. Dice de que en el Antiguo Testamento el sacerdote dice que tenía que tener una actitud de reverencia, tenía que tener el sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo, tenía que tener una actitud correcta y tenía que seguir muchos pasos, tanto físicos como espirituales, como internos. Y algo que me llamaba la atención, que yo creo que varios lo han oído alguna vez, es que antes de entrar al tabernáculo, como que allá por donde estaba la cocina, antes de entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, en ese tiempo dice que había un lavacro. El lavacro era un lugar para el cual el sacerdote se miraba, era de bronce pero pulido, de tal manera que se miraba como un espejo, y ahí en medio había agua. Y dice que el sacerdote se miraba de pies a cabeza, porque el lavacro era como un altar, por así decirlo, y aquí digamos que había un guacalito, es una idea, había un guacalito con agua. Entonces, cuando uno se paraba así, se miraba como un espejo, porque en ese tiempo no había espejo. Entonces el bronce era tan pulido de tal manera que el sacerdote se podía ver de cabeza hasta los pies. Y dice que si hallaba alguna mancha en su mano, alguna suciedad en su cara, dice que tomaba el agua y se limpiaba, a manera que fuera lo más perfecto posible al entrar al lugar santo y al llegar al lugar santísimo. Entonces él tomaba, el sumo sacerdote, una actitud de reverencia delante de Dios. En la vida actual nosotros ya no tenemos impedimento de entrar. Nosotros cada vez que oramos debemos tener ese libre acceso, ¿verdad? Dios ha dado su vida en la cruz del Calvario para que nosotros entremos al lugar santísimo, hasta su presencia. Sin embargo, debemos llevar una actitud correcta. Aplicando este tema a la vida espiritual, nuestra vida debe llevar una vida con una actitud sincera y verdadera. Si me acompañan, quisiera leer Lucas. Amén. Lucas es una historia también conocida y es un poco antes de lo que había sucedido aquí. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, y habla acerca de que Jesús visita a Marta y a María. Lucas
10:38 al 42. Y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y la mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, a la cual no le será quitada. Aquí vemos una visita en la cual Jesús había visitado en esta aldea y había visitado a Lázaro, a María y a Marta en ese lugar donde vivían. Era un lugar que él visitaba, aparte de los otros lugares donde él iba, él visitaba mucho este lugar donde estaban ellos, porque eran sus amigos, aparte del círculo que siempre andaba Jesús con sus 12 discípulos. Entonces aquí yo veo, siempre con el mismo tema, estamos hablando de la actitud correcta, yo veo dos actitudes diferentes. Vemos aquí a Marta, que dice que estaba haciendo lo que hacer. Dice que en cierta oportunidad llegó Jesús a esa aldea a quedarse a esa casa, y dice que había dos actitudes ahí: estaba Marta y estaba María. Marta dice que estaba haciendo los quehaceres, dice la palabra de Dios, y dice de que en vista de que María se había sentado a los pies a oír la palabra que Jesús estaba dando, dice que Marta seguía haciendo sus quehaceres. Puede ser que estaba lavando traste, barriendo, atendiendo todo lo mejor posible a Jesús. Sin embargo, María se sentó a oír la palabra que Jesús estaba hablando. Entonces dice de que en vista de eso, Marta tiene una reacción y le dice: en ese tiempo las mujeres eran las que atendían a los invitados, a los hombres en ese tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que hoy no. Esto puede ser diferente, ¿verdad? Los tiempos cambian. Y también la cultura en sí, la mujer era la que atendía, por ley, era la mujer la que atendía, y eran los hombres que oían al invitado, oían a la persona, mientras los demás hacían todo lo posible para que el invitado estuviera bien. Entonces había dos mujeres, sin embargo, una estaba haciendo los quehaceres y la otra estaba oyendo la palabra de Jesús. Entonces yo veo dos actitudes ahí. Estaba mal, yo investigando, buscando, ¿verdad? Leyendo, tratando de exprimir algo de la palabra de Dios ahí, que Dios me hablara. Yo decía: ¿Marta estaba haciendo mal? En realidad no. Marta estaba afanada por cuidar y darle los mejores tratos a Jesús como invitado de honor. Estaba haciendo lo posible para que él se sintiera halagado, se sintiera como en casa. Sin embargo, María estaba oyendo la palabra de Dios. Entonces aquí hay como un choque de cultura, por así decirlo, porque Marta tenía razón en decirle a María de que ¿por qué no le estaba ayudando? Porque si una persona ya era eficiente, yo creo que ya con dos personas era más eficiente el trabajo que se hacía en casa. Sin embargo, la respuesta de Jesús dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas veces, aplicando esto a la vida espiritual, muchas veces nosotros estamos así, afanados y turbados. Venimos a la iglesia y eso no lo quita nadie. Venimos, quizás puede ser todos los días a la iglesia, pero ¿cuántas de esas veces estamos aquí en la casa de Dios y seguimos turbados, seguimos obstaculizando el acceso que Dios está en este lugar, y uno está pensando en las cosas de la casa, y uno está pensando quizás en los problemas que tiene en el trabajo, y uno está pensando aquí en la iglesia, está pensando con cosas que incluso de mañana, de la siguiente semana, y se está afanando con Marta? En la vida espiritual, aplicándolo, es muy parecido, porque muchas veces nosotros nos afanamos, nos turbamos, porque sabemos que la vida es dura, sabemos que la vida no es fácil. Sin embargo, Dios le da la respuesta y le dice que la actitud de María fue la correcta, y dice: pero solo, de todo lo que estaba haciendo Marta, le dice: pero solo una cosa es necesaria, y María
ha escogido, eso es una actitud, ha escogido. Yo les dije que las actitudes nosotros las tomábamos. Entonces dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esas actitudes son las que mueven a Dios, esas actitudes en las cuales usted viene con devoción a la casa de Dios, se siente incluso la presencia de Dios. Uno dice, el culto estuvo diferente. No es que estuvo diferente, o el que cantó mejores alabanzas, o el que predicó mejor. Muchas veces no es así. Muchas veces la actitud con la cual nosotros venimos no es la correcta, y por eso sentimos muchas veces, qué aburrido está el culto. Por veces dice, qué aburrido está aquí, no me gustó tal cosa, o empezamos a buscarle detallitos, ¿verdad? Sin embargo, no es porque el hermano o la hermana no se consagró. Yo imagino, ¿verdad? Y yo creo que todo aquel que sea para aquí, primero tiene temor de Dios. Segundo, busca de Dios en la semana para que el Señor sea ayudándome en la alabanza, que el Señor sea ayudándome en los coros, en el privilegio que se dan. Por ejemplo, los privilegios yo considero que serán día domingo, para que uno se vaya preparando aún mucho más todavía, porque es algo muy íntimo, porque es una conexión muy íntima al venir, al dirigir el culto, a predicar, a cantar alabanza. Entonces nosotros nos debemos de preparar. Esa es la intención por la cual se dan los privilegios con tiempo, para que uno se prepare aún mucho más. Entonces, volviendo al tema, nosotros muchas veces no tenemos esa actitud, y dice de que muchas veces nosotros estamos turbados y impedimos esa conexión de Dios. Dios nos quiere hablar por medio de su mensaje, por medio de la alabanza, pero muchas veces estamos muy afanados que olvidamos lo importante que es venir a la casa de Dios. Y cuando venimos, muchas veces venimos pensando todavía en las cosas de la casa, y nosotros no tomamos esa actitud. Por eso muchas veces el Espíritu de Dios, a pesar que desciende siempre en esta iglesia, por veces se deja sentir más y por veces se deja sentir menos, porque muchas veces no tenemos una actitud correcta. Entonces, la actitud correcta cambia las atmósferas. El hermano Miranda incluso estuvo predicando acerca de eso, y dijo habla acerca de la oración. Dijo de que uno cuando oraba, dijo que no hay que orar de un solo, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino que dice él, en resumida palabra, dijo que transformáramos la oración, que transformáramos el ambiente en el cual nosotros venimos. Dice que primero hay que adorar al Señor, reconocerlo como Padre, y de ahí empezar a adorar, y de ahí después de la adoración, cuando ya se siente aquello bonito, cuando ya se siente algo diferente a una oración normal que solo sale de labios, ya la presencia de Dios desciende y habita, y ahí Dios se puede manifestar. Ya uno puede pedir, mira, están pasando estas dificultades, mi hermano, ayúdalo, y así, ¿verdad? Entonces nosotros debemos cambiar esa atmósfera en nuestra vida, primeramente en nuestra vida personal, y de ahí de manera colectiva como iglesia. Nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios se deje mover aún mucho más cada vez. Entonces, volviendo a la historia que estábamos leyendo, en Juan capítulo 11, del 17 al 44, Jesús regresa otra vez. Sin embargo, la situación es diferente. Aquí ya a la luz de la palabra vemos que no solo estaba María y Marta, sino que estaba Lázaro también. Entonces allá no se menciona, allá solo se menciona María y Marta. Pero como le digo, porque la palabra de Dios quería inspirar, y el escritor quería inspirar esa parte de la palabra de Dios, en la cual donde Marta le dice a María que le ayude. Pero como le digo, Jesús estaba hablando con alguien. Esa persona con la cual estaba hablando era Lázaro. No se menciona en la Biblia, pero se cree que es Lázaro porque estaba hablando Jesús. Sin embargo, María se sentó a oír también las palabras que le decía Lázaro, y Marta estaba afanada haciendo las cosas. Entonces vuelve aquí, y aquí hay una situación muy importante. Dice que en el versículo 11, antes, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Dice el número 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabello. Aquí nos menciona un dato muy importante que veremos después. Entonces dice el versículo 3, y vieron pues las hermanas para decir a Jesús,
Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amaba era a Lázaro, su amigo, porque esa familia Jesús la estimaba mucho, la visitaba seguido. Entonces había pasado una situación. Yo creo que casi todos se lo pueden de que esta historia, más adelante Jesús dice todavía que se va a quedar 2 días todavía más en ese lugar y no va a ver o no escucha, por así decirlo, la invitación que se le hace a que llegue Jesús, porque Lázaro estaba enfermo. Pasa el tiempo y dice que Lázaro muere. Entonces Jesús ya lo sabía, porque dice en el versículo 14, entonces Jesús le dijo a sus discípulos claramente, Lázaro ha muerto. Él ya sabía, sin embargo dice, y me alegro por vosotros que no habéis estado ahí para que creáis más, vamos a él. O sea, los discípulos no creían que Lázaro había muerto. Él pensaba que estaba enfermo o estaba durmiendo, si lo sigue leyendo antes. Sin embargo, ahí le declara que Lázaro había muerto y dice que vamos a verle. Sin embargo, como dato extra, ¿verdad? Jesús se había ido de ahí porque en el lugar donde estaba Lázaro alrededor ya lo querían matar. Ya estaba a punto de que lo querían matar y de que pasara todo su proceso. Entonces, por eso ellos se habían alejado. Los discípulos lo tomaron, que él se quedó 2 días más allá, porque pensaron que tenía miedo, porque iba a morir. Porque si se fijan más adelante, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esa frase que dice eso es porque a Jesús ya lo tenían amenazado, ya lo tenían dispuesto a buscar para matarlo. Sin embargo, Jesús fue aún así a la casa de María y Marta y vemos esa situación. Dice más adelante en lo que hemos leído, el Juan capítulo 11, versículo 20 dice, cuando Jesús iba entrando a la aldea, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vemos 2 actitudes diferentes que la Biblia quiere desenvolver en ese momento, que quiere plasmar en la palabra de Dios. Y dice el 11:21, y Marta, la que había salido a buscarle, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Aquí ella toma una actitud algo agresiva, como que diciéndole que si él hubiera estado ahí, nosotros te llamamos, nosotros hicimos lo correcto y tú no viniste, aún así no viniste y él ya está muerto. Y si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Sin embargo, más adelante vemos otra actitud y dice que es acerca de María. Y María dice, el versículo 11:32, habla la versión que lo que hizo, la actitud que hizo María, y dice, y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle primero se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, oiga lo que pasó después de lo que dijo María. Con Marta vamos a verlo después, pero con María pasó algo muy interesante y dijo, Jesús entonces, al verla llorando, primero María, y ver, ya estaba postrada, ya estaba llorando, y le dijo, no habría muerto mi hermano, le dijo a Jesús, le dije, Jesús, al verla llorando, el versículo 33, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y de ahí pregunta dónde le pusieron. Y dice, de ahí sale el versículo más corto, que es, Jesús lloró. Entonces, esa actitud que tuvo María hizo conmover a Jesús. Sin embargo, cuando nosotros vemos la actitud que tuvo con Marta, después de que le dijo, mi hermano no habría, le dijo el versículo 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, oiga lo que le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, le volvió a decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Marta le responde todavía, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, aquí hay
unas cosas que quisiera tocar. Marta, a pesar que lo vimos en capítulos anteriores, que estaba afanada y turbada, dice que Marta oía la palabra de Dios, no era alguien que no sabía, no era alguien que no prestaba atención, porque aquí, como podemos ver, María sabía en dónde, en qué había creído, en quién había creído, porque le dijo, Marta le dijo, cuando le dijo que iba a resucitar, Jesús, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta había oído las palabras de Jesús antes. Marta había oído lo que Jesús había declarado, lo que él hablaba siempre. Más adelante le dice, cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de ahí responde Marta. Y dice unas palabras bien fuertes también, porque cree en Dios. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, Marta no era cualquiera. Marta, a pesar que hacía los quehaceres, estaba pendiente de lo que estaba diciendo Jesús en sus palabras. O sea, ella sabía, en conocimiento sabía que era la palabra de Dios. Sin embargo, en la práctica era diferente. Porque las palabras que dicen ahí, yo incluso busqué en literatura así un poco más complicada, ¿verdad? Esas palabras que dijo Marta, y dijo, las palabras que dice son diferentes a las que dice María, porque Marta dijo, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, María dice, no habría muerto mi hermano. Y hay diferencia en eso. Yo pensaba que era algo similar, y es similar, pero hay diferencia. Dice que en lingüística, eso ya la gente más estudiada, ¿verdad? En lingüística, las palabras, las oraciones, todo eso, dice que la expresión mi hermano no había muerto es de una manera neutral, se interpreta. Ahí son similares, pero es de una manera neutral la cual la dice Marta. Mi hermano no había muerto. Sin embargo, cuando la dice María, dice que es en una oración sentimental, ¿cómo decirle? Con sabor, por así decirlo, con sentimiento. Por eso es lo que hizo detonar a Jesús que llorara al verla primero postrada, después de haberle declarado no había muerto mi hermano, y de ahí al ver a los demás llorando. Entonces esa actitud que tuvo María estremeció el corazón de Jesús. Sin embargo, cuando Marta le dice esas palabras, Jesús solo le dice en manera, por así decirlo, de sabiduría, le dice que él iba a resucitar. Pero aún así Marta, a pesar que sabía de la palabra de Dios, no entendía lo que Jesús estaba diciendo, porque tuvo que decir 2 veces, y de ahí más adelante le dice otra vez las mismas palabras que ya le había dicho antes. Y porque le dijo, primero le dice, tu hermano resucitará. Ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella la tomó para años después. Entonces, de ahí le dijo otra vez Jesús, un poco más explícito para que entendiera, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice de que otra vez Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente que ha venido al mundo. Más adelante, cuando ya está en el sepulcro y mueven la piedra, otra vez le dice, quitar la piedra, le dije Jesús. Sin embargo, le dijo Jesús, sin embargo, dice de que Marta otra vez habla en el versículo 39 y le dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo todavía, después de que había hablado 2 veces con Jesús que le iba a resucitar, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Y todavía Jesús en el versículo 40 le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hasta ahí quitó, ya no dijo pero Marta. Hasta ahí dice que movieron la piedra y dice que Lázaro despertó. Entonces Marta tenía conocimiento de lo que Dios estaba hablando, de lo que Jesús estaba hablando en su palabra, de su enseñanza. Sin embargo, solo lo tenía en la mente, no lo tenía en su corazón, no lo practicaba de cierta manera. Ella entendía perfectamente la palabra de Dios. Sin embargo, María, a pesar que ella oía la palabra de Dios, ella buscó postrarse, ella buscó estremecer para que algo sucediera. En la vida cristiana, aplicando esas actitudes, también es lo mismo. Muchas veces no nos sirve nada tener la palabra de Dios si no somos buenos adoradores. Cuando digo somos buenos adoradores, incluye la oración, el ayuno, la vigilia, la alabanza íntima, personal y pública en la iglesia. Sin embargo, tampoco al revés
tenemos que tener las dos cosas. Si también somos adoradores, no hace falta solo ayunar y orar, también tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida, leerla, escudriñarla, buscarla. Si no, no somos nada, dice la palabra de Dios, que somos como címbalo que retiñe. Entonces, nosotros debemos llevar tanto la palabra de Dios como ser adoradores. La hermana estaba mencionando acerca de los desiertos el día de martes, y me gustó el mensaje que dijo la hermana, que dijo que muchas veces tenemos de los problemas, tenemos las dificultades, pero no hacemos nada. Estamos de manos cruzadas esperando que Dios actúe por arte de magia, y Dios no funciona así. Dios no funciona así. Dios nos lleva a los desiertos para procesarnos. Y me recordaba la predicación de la vez pasada de Jonás, que yo decía que después de que todo lo que había pasado Jonás y lo que le había sucedido, hasta que estaba en el fondo del pez, hasta ahí oró Jonás. Yo señalaba eso, hasta ese momento, hasta cuando tocó fondo, hasta cuando ya no tenía ninguna escapatoria, hasta ese momento hizo una oración Jonás. Y dice de que él hizo una oración muy bonita, obviamente, inspirada por Dios, que está incluso en la Biblia, ¿verdad?, plasmada. Sin embargo, esa oración, muchos estudiosos dicen de que cuando escupió el pez, dice que regresó que lo escupió en Nínive. Nínive no tiene playas, no tiene lago, entonces era imposible, es una expresión, no fue literal que lo dejó ahí en Nínive, sino que lo dejó en cercanía de Nínive. Dicen muchos que lo dejó en Jope, cuando lo escupió el pez, y Jope fue el lugar de inicio donde Jonás estaba. Entonces muchas veces en nuestra vida nosotros estamos tomando malas decisiones una tras otra vez, nos estamos alejando más de Dios de una u otra manera. No digo que estamos caídos, estoy diciendo que nos alejamos de Dios como Jonás. Entonces una y otra vez cada día nos alejamos más y más y más y más y más, y esperamos que una oración de 5 minutos, que viene un predicador aquí, que 5 minutos va a arreglar toda la vida. Y eso no funciona así. Las consecuencias se van a pagar, las malas elecciones se van a pagar también en esta vida, porque hemos tomado malas elecciones. Dios, no estoy hablando de la salvación. Yo sé que si alguien viene de una vida destruida, si alguien viene, ora y cree que Jesucristo es el Señor de su vida y cree que Él murió en la cruz del Calvario, yo sé que Dios lo perdona. Yo estoy hablando acerca de las personas que están haciendo las cosas mal una tras otra vez, y están queriendo hacer el mínimo esfuerzo para cambiar esa actitud, ese ambiente, esos problemas que tienen en su vida. Entonces una oración de 5 minutos no le va a ayudar en una vida hecha de malas decisiones en su vida. Nosotros debemos meternos así, dependiendo del problema, la dificultad, en ayuno, en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra. Entre más nos metamos a Dios, yo creo que Dios va a estar más presto a oírnos. Dice la palabra de Dios, aquí lo anoté, en Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos, de alguien que no hace la voluntad de Dios, no simplemente significa de alguien pecador. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la adoración de los rectos es gozo. Entonces Dios está oyendo las oraciones, pero de los que son rectos, no de los impíos, no de los que cada vez están haciendo las cosas mal y piensan que con dos minutos de oración, con una oración así medio en la cama, que está uno ahí medio soñando, va a responder la prueba. No, tenemos que hacer algo en nuestra vida para cambiar. Entonces María provocó el milagro en el cual resucitó Lázaro, y eso es lo que yo decía antes, que Marta tenía solo intelecto, pero no tenía acciones. Lo que conmovió a Jesús fue la actitud de María, no de Marta. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener intelecto? ¿De qué sirve tener cosas materiales en esta vida si no tenemos una vida espiritual buena delante de Dios? Si no tenemos una intimidad, no solo en la iglesia, sino fuera. Si tenemos malas actitudes, si tenemos malas decisiones en nuestra vida, esas cosas cada vez nos van a ir alejando de nuestra vida espiritual. Jeremías, si me acompaña, Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6. Amén. Jeremías capítulo 6,
versículo 16, primero al pueblo de Israel le dijo esta palabra, pero también a nosotros hoy en día. Y dice, Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, dijo Jeremías, por palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice que el pueblo de Jerusalén y de Judá dijo, mas dijeron, no andaremos. Aquí hay un llamado de atención para el pueblo de Israel y también para nuestra vida hoy en día. Nosotros debemos examinarnos todos los días. La vez pasada en la predicación de Jonás yo dije que hay que examinarnos todos los días, hay que examinarnos cada momento, cómo nosotros andamos delante de Dios de aquí a un año, cómo hemos andado delante de Dios, hemos avanzado o hemos retrocedido, nos hemos consagrado más a Dios o nos hemos apartado más de Dios. Y también examinar nuestra vida, porque muchas veces las pruebas, las dificultades las vamos a pasar, pero hay que identificar si es por nuestra propia consecuencia o es porque ha sido voluntad de Dios. Incluso Él nos va a ayudar, Él nos va a respaldar, pero si es voluntad de Dios. Pero si es por desobediencia, nosotros debemos cambiar algunas cosas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, versículo 51, habla de los hijos que tuvo José. Amén. Génesis capítulo 41, versículo 51. Primero vamos a leer el 51. Después de todo lo que había pasado José, si se acuerdan, quiero hacer una pausa. Si se acuerdan, la vida que tuvo José fue una vida muy dura, a pesar de que era muy joven. A la edad de 30 años culminó su desierto. Muchas veces Dios nos va a meter en desierto y Él va a procesar nuestra vida, en la cual a Dios hasta cierto punto no le interesa cuánto tiempo vamos a pasar en el desierto, sino cómo vamos a llegar en el desierto. La podemos ver en la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando entró y cruzó el Mar Rojo y entró al desierto, dicen algunos estudiosos que Dios, si hubieran hecho la voluntad de Dios, si hubieran hecho lo que Dios decía, dice que en 3 meses hubieran llegado a la tierra prometida. Sin embargo, por sus actitudes, por ser desagradecido, malagradecido, por no hacer la voluntad de Dios, tuvo que pasar 40 años para llegar otra vez a la tierra prometida. Tuvo que morir toda una generación, tuvo que morir para que naciera otra generación para llegar al pueblo, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios lo que le interesa es cómo vamos a llegar al final. Dios nos puede meter en un desierto, pero lo importante es cómo va a llegar su actitud. De usted depende pasar 40 años en el desierto o solo 3 meses en el desierto, si hacemos su voluntad, si acatamos a lo que Dios dice. Dice de que José, después de que él fue, yo hice una enumeración más o menos de la vida de José rápidamente. Él fue primero envidiado por sus hermanos, después fue vendido, fue esclavizado, después fue lo quería abusar la mujer de Potifar, después injustamente lo metieron preso y después de eso también lo latigaron y todo eso, ¿verdad? Después de estar preso, hasta después cuando tenía 30 años fue sacado de estar preso. Entonces, y dice que ya no sabemos la historia, que él fue prosperado, sus hermanos llegaron, lo conocieron y así, ¿verdad? Dios lo exaltó, pero todo fue por parte de un proceso de Dios. ¿José entendía? No, yo creo que no entendía. Sin embargo, él permanecía. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos hacer. Aunque no entendamos por qué estamos pasando ciertas dificultades, ciertos problemas, usted siga permaneciendo, porque Dios lo va, tarde o temprano Él va a actuar. De alguna manera Él va a actuar de una manera sorprendente. Nosotros hemos visto milagros, maravillas, que cuando las puertas están cerradas, de repente se abre una puerta, una oportunidad, y Dios nos bendice de una manera
que nos quedamos así que hasta ni sabemos cómo agradecerle a Dios, porque hemos permanecido, así como José. José no entendía ahí cuando fue vendido. Yo creo que lloraba muchas veces en la noche porque no entendía su proceso, no entendía lo que estaba pasando. Él era fiel a Dios, tenía a Dios. Después cuando fue a Potifar, quizás él pensó, ya pasó el problema, ya pasó la dificultad. Sin embargo, era esclavo todavía. Después de que lo metieron a la cárcel otra vez y lo latigaban al inicio, entonces yo creo que todas esas cosas, José no entendía en ese momento. Sin embargo, él siguió y permaneció hasta que la voluntad de Dios se cumplió en su vida. Nosotros debemos permanecer, nosotros debemos aceptar el proceso y hasta cierto punto agarrarnos de la mano de Dios siempre, todos los días, para que Él nos ayude en cada momento, en cada día. Y yo mencioné aquí, para terminar, Génesis 41, 51 y 52 y 52 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice que después le dio otro hijo, y dice: y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Muchas veces en nuestra vida nosotros queremos a Efraín en la manera espiritual, ser fructificado, pero no queremos a Manasés, no queremos dar a Manasés que Dios me hizo olvidar. Yo no sé qué pasará en su vida, quizás por algún pleito, algún problema, alguna dificultad, está pidiendo que su Efraín de su vida nazca, su fructificación para su familia, su bendición para sus hijos. Quizás algo esté impidiendo en su vida, está reteniendo las bendiciones que Dios le quiere dar, porque muchas veces no queremos engendrar a Manasés, no queremos engendrar a Dios me hizo olvidar el daño que me hicieron, Dios me hizo olvidar el daño que me hizo X persona, Y persona hace años, hace momentos. Muchas veces cuando uno comete una herida, en el momento le duele. Si alguien se raja con cuchillo, con algo, y le toca, grita, porque está sangrada, está reciente. Muchas veces en la vida espiritual de nosotros como cristianos es así. Muchas veces no seguimos con la herida abierta, seguimos como si fuera ayer, pero Dios hoy nos exhorta y nos dice que debemos tener a Manasés, tenemos que tener lo que dijo José, que dijo: Dios me hizo olvidar. Nosotros debemos olvidar, y cuando nosotros olvidemos, vamos a tener a nuestro Efraín, que dice: Dios me hizo fructificar. Hasta ahí Dios puede enviar bendición y vida eterna, pero primero deberíamos recapacitar, meditar en nuestra vida y decir: Dios me hizo olvidar. Yo quiero que Dios me haga olvidar. A Maurice, una predicación dijo de que cuando uno tenía problemas y dificultades, y cuando más arrecia la batalla en nuestra vida, dice que hay que pedir amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Yo no sé, yo creo que comparo eso con una herida sanada, en la cual usted puede ver la herida, puede ver la cicatriz, pero cuando se toca ya no va a doler. Cuando ve a esa persona ya no le va a doler en el corazón, ya va a haber sanado su alma. Entonces Dios va a fructificar su vida cuando esté quitando lo que impide en su vida espiritual. Eso puede ser por una persona, por algún mal que hizo, por alguna acción que quizás a usted no le agradó. Hoy Dios nos manda y nos dice a que podamos perdonar, a que podamos limpiar nuestra vida, a que limpiemos todo aquello que está impidiendo la bendición que Dios nos quiere dar a nuestra vida, a quitar toda aquella suciedad para que podamos avanzar, mis hermanos. Ese es el llamado del día de hoy, y que el Señor les bendiga. Vamos a orar y solo hacerles una invitación por el